Krishna. Muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. En el día de ayer habíamos concluido la lectura y reflexión que estábamos teniendo sobre los textos de uno de los 108 Upanishads, el Upanishad titulado Kalisantarana Upanishad, donde una conversación trascendental entre maestro y discípulo, en este caso Brahma, la entidad viviente más inteligente del universo material, la primera entidad viviente que aparece, a quien el Señor Supremo le encarga, le instruye para que manifieste lo que conocemos como universo material. Brahma y Narada Muni, hijo de Brahma y al mismo tiempo discípulo de Brahma, que esta conversación se desarrolló a finales de Dvapara Yuga, la era previa a Kali Yuga, la era actual. La era actual comenzó hace un poco más de 5.000 años, una vez el Señor Krishna abandona la Tierra. Entonces Kali Yuga comienza a aparecer, comienza a dar sus verdaderos síntomas manifiestos y comienza, por supuesto, a progresar. Entonces, antes de que eso sucediera, Narada le pregunta a Brahma, bueno, cuando esa época tan desafortunada llegue, entonces como yo, vagando por esta tierra, por este mundo, podré liberarme de sus efectos negativos. Es interesante porque siempre, la mayoría de las veces, se le llama época o era desafortunada, y la mala fortuna no viene precisamente dada por las cualidades materiales, las condiciones materiales que se desarrollan en Kali Yuga, porque a veces uno puede creer, si vive en un lugar muy desarrollado económicamente, que las condiciones de Kali Yuga son maravillosas. De hecho, hay mucha gente que nunca ni se entera del desequilibrio y la calamidad, la pobreza, etcétera, etcétera, que hay en diferentes partes del mundo. Y uno puede considerar que son maravillosas, pero sin embargo se habla de Kali Yuga como condiciones desafortunadas, porque lo esencial del ser humano, o sea, la tendencia natural al cultivo de la espiritualidad, la tendencia natural hacia la búsqueda de Dios y entrega sincera, es cada vez más difícil y cada vez menos común encontrarlo de modo puro. Podemos encontrar incluso muchas personas que recurren o indagan sobre supuesto Dios, pero la mayoría con un trasfondo que no es sincero, aunque aún así es bueno, porque de una forma u otra recurren a la búsqueda un poco o a la investigación del Señor Supremo, y ya eso es bastante bueno. Pero Bhakti puro o devoción pura cada vez es más difícil de encontrar en Kali Yuga. Entonces eso se califica como desafortunado. Por ejemplo, hay lugares donde usted menciona la palabra Dios o alguno de los nombres de Dios que se conocen en ese lugar, y usted va a hablar algo sobre ese aspecto, y enseguida la gente de manera natural se reúne y se siente atraída por las temáticas relacionadas a las supremas personalidades de Dios. Entonces se dice en las escrituras que estos lugares y estas personas, sin lugar a dudas, son almas muy afortunadas que en vidas anteriores han hecho diferente avance en su servicio devocional, y por eso han desarrollado una atracción natural hacia los temas relacionados al Señor Supremo.
Entonces, cuando esa atracción natural no está presente o es cada vez más difícil de encontrar, se califica a ese lugar, a esas personas o a esa época como muy desafortunados. Desafortunados también porque la única manera natural y la única manera confiable y permanente, o sea, segura que hay para escapar del plano de conciencia material o al menos del condicionamiento que el plano de conciencia material tiene sobre la entidad viviente es la vuelta a una relación consciente, o sea, recordar y despertar y reactivar una relación activa y consciente y favorable con el Señor Supremo. O sea, llegar a desarrollar amor puro por Dios. ¿Por qué llegar a desarrollar amor puro por Dios? Es el único modo confiable, estable, seguro y permanente, ¿verdad? En muchas ocasiones hemos hablado que la palabra yoga hace alusión a volver a juntar, reunir, ensamblar, empalmar, recolocar y reconciliar. Básicamente cuando usted vuelve a juntar algo que por naturaleza está junto, pero ha perdido la conciencia de esa unidad, usted está reconciliando. Entonces se puede decir que yoga es un sendero de reconciliación que apunta hacia la reconciliación. Entonces la reconciliación, cuando dos personas, por ejemplo, por un motivo u otro se han distanciado y sienten ciertos sentimientos a veces negativos incluso, se habla de perdón y después de reconciliación. Perdón para sanar heridas y reconciliación para volver a integrar de manera sana la figura de la otra persona en mi mundo. Eso no quiere decir que vaya a haber una relación otra vez directa, jovial, pero sí al menos que yo sepa que la otra persona forma parte de mi mundo, forma parte de la existencia y por tanto lo integro, lo asumo como pieza de esa existencia, aunque mi tipo de relación específica hacia esa persona sea variada de acuerdo a, a la naturaleza de lo que sucedió entre estas dos personas. Entonces yoga es reconciliación. Y la forma natural, la forma perfecta y genuina de que una reconciliación ocurra de modo absoluto, de modo progresivo y de modo completamente restablecedor o de modo completamente sanador es mediante el desarrollo progresivo de amor o la desarrollo y toma de conciencia de amor que siempre por supuesto va unido con desarrollo de conocimiento. Conocimiento significa algo que está más allá de tu verdad. Muchas veces hemos comentado cómo en este mundo todo es relativo, porque todo depende del punto de vista desde el cual se observe o se aborde cada persona. A partir del ego falso hemos desarrollado diferentes puntos de vista personales basados en cuestiones individuales como la experiencia, la educación que se nos ha dado, la preferencia, las lecturas, lo que hemos escuchado, las creencias personales a las cuales en determinado momento nos hemos afiliado e incluso cambian con el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra verdad. Y esa verdad desde también el ego falso se suele defender a capa y espada porque es tu verdad y tú la defiendes y si crees mucho en ella vas a tratar de defenderla por encima de las demás verdades y a tratar de imponerla. Y lo mismo va a hacer el otro y el otro y el otro y entonces inevitablemente no puede haber paz. Y desde ese punto de vista de la relatividad entonces podemos comprender que tampoco puede haber reconciliación. No puede haber reconciliación desde la verdad particular. O sea, no se puede defender y tratar de mantener la verdad particular y al mismo tiempo pretender reconciliarnos
con todos los individuos que a la misma vez están en una posición como la de nosotros, tratando de mantener su verdad particular. Entonces, por encima de eso está el conocimiento. O sea, el conocimiento no significa verdad particular. El conocimiento significa una verdad que habite en un nivel o plano trascendental, o sea, que no sea construida y que esté por encima de toda verdad relativa o de toda perspectiva individual. Entonces, ese plano de conocimiento es el plano que se le llama plano del conocimiento trascendental o conocimiento espiritual o conocimiento acerca de la verdad absoluta o de el Señor Supremo. Entonces, reconciliación significa transformar todo aquello que me está manteniendo en la individualidad, o sea, que me está manteniendo a mí como centro, yo y solo yo como centro. Reconciliación tampoco significa yo excluirme, no, significa dejar de ser el centro, significa incluir a todo en el centro y significa poner a Dios en el centro. Tiene que haber un punto común. Cuando buscamos la reconciliación, cuando buscamos la armonía y el funcionamiento armónico, la única forma de lograrlo es que haya un punto común que sea común para todas las piezas o elementos y al mismo tiempo no robe la individualidad de cada pieza o elemento. Entonces cada elemento puede funcionar en armonía con respecto a los otros elementos y en armonía con respecto al todo y al centro de ese todo. Entonces eso es yoga. Entonces la única potencia que existe capaz de lograr eso, la única potencia que existe capaz de hacer que la entidad viviente tenga la tendencia natural a querer juntarse, a querer integrarse, a querer tributar al buen funcionamiento de algo que está más allá de su propia particularidad. Lo único que puede hacer eso de forma perfecta, de forma más allá de todo orgullo, arrogancia, vanidad, individualismo, de forma completamente entregada, incluso sin buscar algo secundario, algún beneficio particular, ganancia, etcétera, etcétera. Lo único que puede mover a la criatura que haga eso es el amor. No hay otra manera. Pueden meditar, pueden reflexionar, pueden buscar en cualquier escritura, pueden analizar, pueden indagar por ahí, pueden sentarse ustedes mismos a un poco reflexionar el tema, ¿verdad? Discernir sobre el tema y no van a encontrar otro, solo el amor. Entonces el amor por naturaleza es situado sobre y al mismo nivel que el conocimiento de aquella verdad que no es relativa. Entonces esas dos cosas que realmente siempre están unidas son la naturaleza original del yoga. El modo natural de alcanzar el estado de yoga o alcanzar el estado de reconciliación consciente y favorable, nuestro estado natural de existencia, con aquello que es la fuente de todo, entonces mediante el amor y el conocimiento. Y volvemos con el término amor a la perspectiva individual y a la perspectiva trascendental. Cada uno, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de sus propios aprendizajes, sus propias experiencias, tiene un concepto particularizado, un concepto personalizado sobre lo que es amor, y en base a ese concepto o en base a ese ideal
también construido culturalmente, transmitido familiarmente y bueno, y de acuerdo a la personalidad de cada cual, uno va buscando su ideal amoroso. Ideal de amor de hijo, ideal de amor de padre, cómo esperas o quisieras que te traten tus hijos, cómo esperas o quisieras que te traten tus padres, o cómo esperas o quisieras que te trate tu pareja, o cómo esperas y quisieras, etcétera, etcétera. Entonces tienes una expectativa con relación a eso. El problema de esta expectativa es que es relativa, o sea, que es la que tú tienes y piensas que es la más justa y la más correcta, pero ignoras, o sea, falta de conocimiento, ignoras que esa expectativa en parte la has construido, pero con los materiales que te han heredado, o sea, te han enseñado, los que has visto, los que te han servido de modelaje y las propias tendencias internas que trae de vidas anteriores. Pero de la misma manera en que usted ha construido su perspectiva sobre lo que es el amor y cómo se debe de practicar, cada entidad viviente, y vamos a situarnos solamente ahora en los seres humanos, que es el que construye perspectivas de manera consciente, ningún otro entidad viviente lo hace. El ser humano y cada otro de los seres humanos, cada uno de los seres humanos ha construido su propia perspectiva de lo que es el amor y de lo que espera sea la forma correcta de desempeñar cada rol dentro de una relación de amor. Evidentemente estas perspectivas cambian, de hecho nuestras propias perspectivas han cambiado a lo largo del tiempo, según nuestra vida, experiencia, madurez, personas con las cuales nos estamos reuniendo, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber evidentemente algo, o sea, el amor como potencia existe más allá que cualquier perspectiva. De hecho, antes que cualquier perspectiva existiera, antes que cualquier criatura se manifestara, antes de que la creación en sí misma, cualquiera de las creaciones se manifestara, y antes que se manifiesten las que se van a manifestar en el futuro eterno, ya el amor existía como potencia. O sea, el amor ha existido. La potencia de amor ha existido siempre, al igual que la potencia de conocimiento, al igual que la potencia de bienaventuranza o la potencia de felicidad. Entonces, si el amor y el conocimiento de la verdad ya existían antes de toda creación y permanecen y permanecerán durante siempre, eso quiere decir que están o existen en un plano que no es material. Y esto es un pensamiento lógico. Si el amor, la potencia de amor, el amor puro allí, el océano de amor, fíjense, no es lo mismo el amor que las manifestaciones de amor, ¿ok? Evidentemente van unidas en el sentido de que se conoce que existe el amor mediante las manifestaciones del amor, al igual que se conoce sobre el Señor mediante las manifestaciones del Señor. Estas manifestaciones sabemos que las hacen mediante sus energías. Sus energías manifiestan. O sea, el Señor es la personalidad y sus energías son aquellas que manifiestan los rasgos o cualidades de esta personalidad. Se puede saber que en Dios habita el amor por la forma amorosa en que Dios se manifiesta. O sea, uno dice, wow, ahí está el amor. Hay una potencia en el Señor Supremo que es su potencia de amor. Entonces no es lo mismo una cosa que la otra. Las formas de manifestación del amor son dinámicas, siempre están cambiando y depende también de cada circunstancia. Pero el amor no cambia. El amor es una potencia permanente, estable y en sí misma y no cambia. Entonces ese amor, podemos llegar a la conclusión, existe de manera trascendental al mundo material. No es material, no pertenece al mundo material, así como tampoco el conocimiento original pertenece al mundo material. Entonces, si el amor y el conocimiento unidos siempre es la única manera natural de acceder o lograr el perfecto
la perfecta meta del yoga, la meta de la reconciliación completa, eterna, consciente y favorable, y ese amor y ese conocimiento en su estado puro no pertenecen al mundo material. Eso quiere decir que yo tengo como practicante, o si deseo la meta del yoga, yo tengo que encontrar, primero creer, después comprender y entonces salir a buscar, encontrar y desarrollar amor y desarrollar conocimiento sobre aquello y aquel donde habita el amor y el conocimiento en su estado puro. Inevitablemente estoy hablando de una meta trascendental. No estoy hablando de un lugar físico, no estoy hablando de un lugar mental, no estoy hablando de una persona específica perteneciente al mundo material, no estoy hablando de un estado determinado de conciencia material, no estoy hablando de algo que se pueda lograr por algún tipo de capacidad paranormal, como dicen los científicos, o sobrehumana o superhumana, o algún poder yógico, místico. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de que tengo que salir al encuentro de alguien, porque inevitablemente es alguien, tiene que ser alguien que posee la potencia pura de amor, conocimiento, eternidad y existencia. Evidentemente, salir al encuentro de ese alguien requiere pistas, huellas, informaciones dejadas por personas que salieron al encuentro y que lo encontraron y que restablecieron, o sea, se reconciliaron. Dejaron huellas, dejaron pistas, dejaron mapas a seguir. Esos mapas se han perdido en el tiempo. Hablo de mapas a través de consejos, señales, etc. Se han perdido en el tiempo, pero siempre hubieron personas o almas responsables que se encargaron de preservar el tesoro para los que vinieran después. Porque salir a buscar algo de lo cual no nos acordamos nada, por tanto no vamos a recordar cómo reconocerlo ni cómo encontrarlo, es vagar. Como dice Nara, ¿verdad? En el Kali Santarana Upanishad, yo que estoy vagando por este mundo, vagar. Uno no sabe ni lo que está buscando. La entidad viviente está siempre buscando, porque la entidad viviente está buscando. Y usted le puede decir, bueno, ¿y qué usted está buscando? Y alguien le puede decir, no, yo estoy buscando felicidad. Y entonces, bueno, ¿y dónde usted está seguro que la va a encontrar? Pero la entidad viviente no tiene ni idea dónde se encuentra la fuente de la felicidad, porque ella de hecho está experimentando constantemente diferentes experiencias que a su percepción desde el punto de vista material le reportan felicidad. Pero vemos que esas experiencias cambian, se cansa de una, inicia otra, se aburre de la otra, busca en otra, unas le traen un efecto, otras le traen el otro, pero sigue buscando. ¿Por qué sigue buscando? Porque no ha encontrado una experiencia absoluta que la satisfaga completamente. O sea, no ha encontrado realmente la fuente que satisfaga su potencia de felicidad. Entonces, esa es la cuestión. Este es un tema que estoy hablando hoy porque terminamos de leer un Upanishad donde se recomienda, que Brahma recomendó los santos nombres como método perfecto para Kali Yuga, atravesar todos los efectos negativos y las tendencias degradatorias o degradantes naturales de Kali Yuga. El método de repetir santos nombres de la Suprema Personalidad de Dios y situar en esa repetición nuestra fe, situar en esa repetición toda nuestra mente, nuestra meditación, volver a esos nombres como el objeto central de nuestra existencia. Y habíamos explicado precisamente que es porque esos nombres son nombres trascendentales y son nombres que residen en aquella persona a la cual estamos buscando, porque en ella también residen las cualidades de amor y conocimiento, que son las únicas que pueden llevarnos a la perfección del yoga.
Si usted analiza con cuidado y con sinceridad, realmente con sinceridad y de una posición imparcial, o sea, sin tener la tendencia a apoyar un sendero u otro, un camino u otro, usted se va a dar cuenta que no hay otra forma. Solamente a través del amor armado de conocimiento que no sea relativo es que uno puede ser arrastrado, ser llevado de un modo natural, ser atraído. Atraído. La palabra atracción es una palabra que inevitablemente va unida a la categoría Dios. Dios. La palabra Dios es una palabra también muy llevada y traída a tal punto que ya ni se sabe qué cosa es Dios de tanto que se ha descrito sobre Dios. Entonces hay un único modo seguro de aclarar el dilema y es yo saliendo al encuentro de Dios. Yo tengo que salir, yo tengo que ser lúcido y decir, bueno, hay tanta confusión sobre Dios, hablan tantas cosas, pero sin embargo yo tengo de algún modo la certeza de que hay algo que es ese Señor, pero estoy muy confundido, así que el único modo que hay de aclarar esto es yendo a su encuentro. Ahora lo que me interesa es saber cómo puedo encontrarlo. Voy a salir a encontrar al Señor Supremo. Voy a prepararme, voy a alistarme para desarrollar la capacidad o la posición adecuada que me permita encontrarme con el Señor Supremo. Yo quiero conocer a ese tal Señor Supremo. Entonces esa es la única manera de en verdad uno llegar a situarse en el amor puro y la verdad pura. Y cuando uno se sitúa en el estado de amor puro y verdad pura, entonces uno ha realizado la meta más perfecta o el sentido original de toda existencia y por tanto uno se ha establecido perfectamente en el estado de yoga, en el estado de yoga. Entonces ahí está el santo nombre. El santo nombre es un modo básico de yo salir al encuentro del Señor y a la vez alistarme para poder reconocer al Señor. El santo nombre es una forma que está a mi alcance si primero, por supuesto, desarrollo fe en Él y si desarrollo fe en la existencia del Señor, es una forma que está a mi alcance de tener un primer contacto. Siempre va a ser muy imperfecto al principio, no por el santo nombre, sino por mi posición de apego a todo lo relacionado a los objetos de los sentidos del mundo material, por los cuales he desarrollado ciertos deseos de mayor nivel de atracción o menor nivel de atracción. Santo nombre. Entonces yo, desde esa condición, y esa disposición, voy repitiendo los santos nombres y cuando yo lo repita, voy trabajando en mi mente, en el pensamiento, de que ese santo nombre es el primer vestigio que yo tengo a mi alcance, sea yo la persona que sea, que tengo a mi alcance de la presencia y de la persona de Dios. El nombre. Entonces, y canto ese santo nombre con esa mentalidad y esa mentalidad. Y esa mentalidad me va a ir ayudando a fortalecer mi fe, me va a ir ayudando a ir reuniendo mi atención en ese nombre y reuniendo mi mente en ese nombre. Y poco a poco entonces voy pasando despacio por las etapas superiores del yoga descrito por Patanjali incluso. O sea, cuando mi atención se va reuniendo allí en ese nombre y se va absorbiendo, cuando ya los objetos de los sentidos vayan perdiendo importancia y yo simplemente esté cada vez más reunido en el nombre, entonces se puede decir que yo estoy en la etapa de dharana, de concentración,
Y mejor en la etapa de Pratyahara, donde los sentidos sean un poco absorbidos para acá en el nombre. Y entonces después yo sigo en el nombre y entonces yo voy a ir concentrándome, absorbiéndome cada vez más y voy a pasar a la etapa de Dharana de modo natural, o sea, concentración ya mantenida. Después yo voy a seguir absorbiéndome y entonces ya el nombre va a ser solo el nombre. Y yo voy a estar entonces en dhyana, o sea, en meditación. Y cuando esa meditación llega al estado perfecto, donde solo existe el nombre, y yo realizo perfectamente la existencia total del nombre, entonces estoy en Samadhi de modo natural. Y es la última etapa del yoga descrito por Patanjali. Entonces entonces el nombre, cuando ya yo comprenda perfectamente y el nombre se haya anclado en mi vida, entonces yo voy a comenzar mientras que canto el nombre, mientras que estoy inmerso en ese nombre, voy a comenzar a realizar, o sea, a meditar, a pensar, a recordar la forma del Señor, la forma personal del Señor, relacionada a ese nombre. Entonces estoy cantando el nombre, estoy meditando en el nombre, estoy absorto en el nombre. Entonces comienzo desde ese estado sin dejar de estar situado en el nombre, comienzo a pensar en la forma del Señor, la forma descrita por la Escritura. Entonces poco a poco la absorción en el nombre y desde el nombre voy a ir comprendiendo, voy a ir a su debido tiempo tomando conciencia, voy a ir viendo literalmente la forma del Señor. Cuando esa forma ya esté clara para mí y esa forma yo siga meditando en ella hasta que esa forma y el nombre yo sienta, vea, tome conciencia de cómo se hacen una, son la misma cosa. Y entonces comienzo a meditar en las cualidades del Señor, una por una, o algunas en específico, o hasta llegar a las 64 a meditar. Y es el mismo proceso hasta que esas cualidades llega el momento en que se integran al nombre y a la forma. O sea, el Señor se me va revelando poco a poco como un todo. Y después entonces empiezo a meditar en uno de los pasatiempos del Señor. Un pasatiempo del Señor, el que más yo tenga tendencia, más me atraiga, los pasatiempos descritos en la Escritura, empiezo a meditar en uno. Va a seguir el mismo proceso hasta que entonces ya ese pasatiempo también se integre a las cualidades, a la forma y al nombre. Entonces ahí tengo al Señor completo. Evidentemente eso sigue, como ya hemos hablado, pero lo que quiero que entiendan es cómo las etapas del yoga descrito por diferentes autores se van dando, se van sucediendo de manera natural cuando yo desde la fe en el santo nombre comienzo a meditar en él y comienzo a hacerlo el centro de mi vida y comienzo a hacerlo mi práctica predominante en mi vida, porque con el tiempo, si usted recurre bien al santo nombre, el santo nombre va a ir atrayendo toda su atención, porque eso significa Krishna, aquel que es supremamente atractivo. Eso es lo que significa Dios. No se puede pensar en un Dios que no sea atractivo, porque de hecho, si el Señor roba nuestra mente, si el Señor roba la atención, si el Señor roba la memoria, si el Señor roba la inteligencia, o sea, la roba hacia Él de modo natural, el Señor es como un punto de gravitación universal, el más fuerte que exista, que constantemente lo está atrayendo todo hacia Él, pero no viola a nadie. Él espera que tú te sueltes. Si tú te sueltas las amarras, de forma natural sentirás atracción hacia Dios. La pregunta podría ser, ¿por qué no estoy sintiendo, verdad, atracción hacia Dios?
Evidentemente, si no estás sintiendo atracción hacia Dios, es porque la relación con el plano de conciencia material, la relación con los conceptos lo mío y el yo soy esto, yo soy aquello, y esto es mío, esto es mío, esto es mío, yo lo poseo, la relación nos ha metido en una ignorancia tal donde estamos viviendo los papeles de controladores, de hacedores, de sustentadores, de poderosos, de protectores, ¿verdad? Y ese papel no nos corresponde, pero estamos tan enfrascados en vivirlo y cada uno de sus papeles, cada uno de sus intentos de vivir esos papeles crean ataduras y estas ataduras al mismo tiempo también se transforman en coberturas. Y estas coberturas, por supuesto, son gruesas y nos impiden experimentar de modo consciente la atracción que Dios constantemente está ejerciendo. Uno podría decir, ¿por qué si la Tierra, por ejemplo, gira alrededor del Sol y es por la fuerza de gravitación universal? Entonces, si el Sol, que es mucho más grande que la Tierra y que todos los otros planetas del sistema solar, está atrayendo a cada uno de ellos hacia su centro, ¿por qué estos planetas no van hacia el Sol y no se estrellan contra el Sol? ¿Y por qué permanecen dando vuelta a una distancia que siempre es casi siempre la misma? Porque al mismo tiempo hay otras fuerzas que están manteniendo a esos planetas a cierta distancia del Sol, se ha separado del Sol y no le permiten acercarse más al Sol. Entonces esas otras fuerzas también están presentes en nuestra vida. Esas fuerzas son conocidas como aparatas o ¿cómo se le dice? Impedimentos que impiden que tomemos consciente de la atracción y que seamos arrastrados por la atracción hacia el Señor Supremo. Entonces, mientras que esas coberturas estén, mientras que esos impedimentos estén, mientras que esas capas, esos velos, esas ataduras, como le quieran llamar, estén, mientras que ese grosor de ignorancia esté presente en nosotros, no es posible la realización perfecta de lo que llaman yoga. Pueden hacerse la idea, cualquier ser humano que está practicando yoga, haciendo cualquier método, incluso de los más últimamente las últimas tendencias, y pueden decir estoy practicando yoga, pero deben saber que de acuerdo al aspecto técnico, el significado de la palabra yoga original, realmente no se puede practicar yoga a no ser que uno esté dedicado, esté inmerso en un trabajo profundo donde se está trabajando arduo y disciplinadamente para ir liberando, ir debilitando todas esas coberturas. Y lo único que hay que hacer es eso. Si yo comprendo el nivel de impureza que tengo, si yo veo la gravedad de esa impureza y entonces emprendo un método desde la fe y también desde la determinación de que yo quiero liberarme de todas esas coberturas y yo emprendo un método autoritativo, autorizado, y entonces se puede decir que estoy practicando yoga. Estoy practicando verdaderamente yoga porque estoy quitando todo aquello que me impide sentirme atraído hacia Dios. Todo aquel que no sienta atracción por el Señor Supremo debe saber que está metido en un nivel de ignorancia muy grueso, muy grueso. Pero al mismo tiempo debe saber que tiene siempre en él, en sí mismo, en el alma, la potencia eterna de ser atraído por Dios, así que no hay problema. Él no es que ha perdido su capacidad de sentir atracción por Dios. Es que simplemente esa capacidad está nublada entre la entidad viviente original del alma, que es donde reside la conciencia, y su vida actual hay un grosor muy grande. Entonces por eso él no puede tomar conciencia de la atracción por Dios. La atracción está allí, pero no puede tomar conciencia de ella. La conciencia está nublada. La conciencia, por decirlo así, está llena de velos intermedios entre el alma y la conciencia, su estado original de conciencia. Hay muchos velos intermedios, entonces la conciencia está encerrada, anclada o entretenida en esos velos. Ella está allí en esas coberturas.
Entonces, la función del yoga es rescatar esa conciencia y traerla de nuevo al estado original, el estado de conciencia espiritual o el estado de conciencia del alma, donde automáticamente se descubre también el estado de conciencia de Dios. Kali Yuga es una época donde las coberturas de ignorancia son muy densas y están muy disfrazadas. Una época muy desafortunada, pero al mismo tiempo una época muy afortunada. ¿Por qué es muy afortunada? Porque en Kali Yuga es donde único se ha revelado que a través de la glorificación de los santos nombres del Señor, a través de convertir a los santos nombres del Señor en el centro de nuestra práctica y de nuestra vida, la entidad viviente puede atravesar todas esas coberturas. Nunca antes, en ninguna de las otras eras, se reveló esta bendición. Así que queda solo por nosotros. Evidentemente, aquella persona que en seriedad quiera cantar y repetir los santos nombres tiene entonces que comenzar a informarse sobre aquellos aspectos que pueden debilitar el efecto de los santos nombres o la percepción de ese efecto. Esos aspectos son conocidos entonces como las ofensas a los santos nombres. A partir de mañana vamos a estar desglosando cada una de las 10 ofensas a los santos nombres, una por día, para que aquel que en seriedad quiera seguirlos, los pueda seguir cada vez mejor y pueda percibir cada vez mejor la potencia ilimitada que hay en los santos nombres, porque a fin de cuentas es la potencia del propio Señor. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe y le damos, por lo menos yo, le doy infinitas gracias. Le doy infinitas gracias porque el Señor, en su paciencia ilimitada e infinita y en su misericordia sin límite, está teniendo a bien permitirme que a pesar de todas mis contaminaciones, impurezas, a pesar de todas mis coberturas oscuras que he acumulado vida tras vida, a pesar de todo eso, aún estoy sintiendo una mínima gotica de deseo de buscarle, de perseverar en la búsqueda. No lo encuentro y todo es oscuro y todo es trabajoso y Señor, ¿dónde estás? Pero y allí, eso se debe no al Señor, sino a lo necio que yo soy. Pero aún así preservo una gotica de deseo de buscarlo. Entonces le pido que por favor permanezca esa gotica, que no deje que se evapore, que no permita que Kali Yuga con sus malas influencias me la robe, porque si me la roba entonces estoy completamente perdido y a oscuras, es como se apague la lucecita, ¿verdad? Y le pido eso y que me pido también que por su misericordia haga que esa gotica de deseo de buscarle se fortalezca, para que pueda yo recibir también un poco del sabor verdadero que hay en los santos nombres. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare